Hay que contarles que el fiscal nacional Jorge Abbott abrió un sumario administrativo en contra del fiscal de Rancagua, Sergio Moya, el mismo día en que pidió formalizar por presuntos actos de corrupción a un ministro de la Corte de Apelaciones, también de esa ciudad. Así lo informó el diario La Tercera, que indicó, con fuentes del Ministerio Público, que la autoridad tomó la decisión el viernes recién pasado. Ese día, en un hecho inédito en la historia judicial chilena, Moya, jefe de la unidad de alta complejidad de la Fiscalía de O'Higgins, consiguió una audiencia para el próximo 26 de abril para formalizar al titular del Tribunal de Alzada de Rancagua, Emilio Elgueta, quien enfrentará cargos como presunto autor de enriquecimiento ilícito y prevaricación. Según las fuentes consultadas por Bio La Radio, el fiscal accedió a sus cuentas corrientes, verificando cheques depositados por abogados de juicios que le tocó fallar, entre otras pruebas. Y en paralelo, la Corte Suprema lo suspendió a Emilio Elgueta por 4 meses gracias a un sumario por presunto tráfico de influencias. Ahora, la investigación administrativa que ordenó Abbott en contra de Moya es por las reuniones que sostuvo en enero del año pasado con el entonces general director de Carabineros, Bruno Villalobos, el ex jefe de inteligencia, el general Gonzalo Blue, y con el mayor Patricio Marín, cuando estaba comenzando la investigación por la falsificación de pruebas y el montaje de pruebas en la llamada Operación Huracán. En esas citas, esas reuniones que reconoció el fiscal Moya ante el fiscal Carlos Palma, les advirtió a los jefes policiales que podrían ser objeto de formalizaciones por las pruebas falsas en contra de miembros de la coordinadora Arauco Malleco. En ese minuto, Moya dice que sí tuvo esas reuniones y la Fiscalía acusa que fueron asesorías. Fuentes consultadas por la radio confirmaron que el fiscal de Rancagua en enero del 2018 había abierto una investigación de oficio por falsificación en contra del general Blue por el uso del programa Antorcha, la que después se envió al otro fiscal, el fiscal Palma. Las mismas fuentes dicen que aún el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, no recibe la orden del fiscal nacional para abrir el sumario en contra de Moya. Este último, además de investigar al ministro Elgueta, indagaba también a otro miembro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que es Marcelo Vázquez, por presunto tráfico de influencias, porque su hija ocupó una suplencia en el Poder Judicial de la zona, aparentemente sin tener los requisitos que necesitaba. Bio La Radio confirmó que Moya tuvo que dejar de investigar a ese ministro por orden del fiscal nacional, que remitió el caso al fiscal regional metropolitano sur, Raúl Guzmán. La decisión del fiscal nacional la adoptó el 19 de noviembre pasado, según las fuentes consultadas, mismo día que la autoridad recibió al senador socialista de la región de O'Higgins, Juan Pablo Letelier, una cita que se puede además confirmar en la página web del Ministerio Público. En tanto, el ministro Elgueta, suspendido, como decimos, por la Corte Suprema por 4 meses, en una entrevista con el diario El Mercurio, dijo que la investigación en su contra es una venganza del fiscal Emiliano Arias, porque dice que él falla en su contra. Dijo que nunca ha recibido plata de nadie, a lo mejor algún colega, algún juez, dijo, cuando me va a ver me ha llevado un vino, pero eso es todo. Reconoció, eso sí, que es amigo del médico Luis Arenas, a quien habría favorecido en un proceso por tráfico de estupefacientes, y negó irregularidades en sus decisiones a favor de Sebastián Dávalos en el caso Cabal. A ver, qué coincidencias, ¿no? Se anuncia una investigación contra el ministro de la Corte de Apelaciones, y esto es inédito porque va a ser formalizado, Emilio Elgueta, y el fiscal Moya inmediatamente se dice que va a haber un sumario en contra de él. Y resulta que ese sumario no comienza, pero se le filtra a la prensa por parte, obviamente, de la Fiscalía, pues si ellos son los que hacen estas cosas. ¿Quién más? Porque es imposible que sea otro. Pero lo interesante acá es que la investigación administrativa que ordenó Abbott contra Moya es por las reuniones que sostuvo con Carabineros. No se sabe exactamente qué es lo que ocurrió en esas reuniones. La decisión del fiscal nacional se adoptó el 19 de noviembre pasado con respecto a cuando tuvo que dejar de investigar Moya por orden de Abbott, y se remitió todos estos antecedentes a Raúl Guzmán. Yo me hago una pregunta. Ustedes han escuchado siempre que Abbott ha dicho que él no se entromete en las investigaciones de sus subalternos. Bueno, resulta que aquí el fiscal Moya tuvo que dejar de investigar al ministro por orden de Abbott, que remitió los antecedentes al fiscal regional metropolitano sur, Raúl Guzmán. Me refiero al ministro Marcelo Vázquez, otro ministro investigado. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Y ustedes saben que Raúl Guzmán en estos momentos está postulando un cargo importante en el Senado, además. Y resulta que esta decisión la adopta el mismo día que recibió a Juan Pablo Letelier. ¿Qué hablaron en esa reunión?
¿Qué hablaron en esa reunión con el senador? Y resulta que ayer el diario El Mercurio publica una entrevista al ministro Emilio Olgueta, al que va a ser formalizado. Y fíjense que en esta entrevista él se queja, reclama de lo siguiente. Dice: ¿qué interés podría tener el fiscal Arias para perjudicarlo a usted? Esta es una venganza del fiscal Arias, que inventa pruebas, como lo ha hecho siempre, porque le fue mal en la corte. Él toma las cosas como personales. Y recuerdo haberlo visto en la televisión cuando fallamos en el caso de la señora Compañón y dijo: no me gusta para nada, con gritos de lo que habíamos resuelto. Desgraciadamente, dice, escuche bien, lo traje a Rancagua por tráfico de influencias. O sea, el ministro Olgueta dice: yo traje a Arias, al fiscal Arias, a Rancagua en virtud del tráfico de influencias. Reconozco que me llamaron de arriba para decirme que lo apoyara y lo apoyamos, y fue nombrado. Y le preguntan: ¿quién le pidió que votara por él? No lo voy a decir. El fiscal Arias, que se sonroja por un tráfico de influencias, llegó por lo mismo. No tiene moral para perseguir a nadie por tráfico de influencias. Le preguntan: ¿el voto se lo pidió un exministro de Estado? No lo voy a decir. La pobredumbre del Poder Judicial. Esto no es otra cosa que la pobredumbre del Poder Judicial. Aquí hay un ministro de Corte de Apelaciones que dice que lo llamaron de arriba y que él fue autor del tráfico de influencia. Ese ministro no debiera existir. Después de esta entrevista, yo espero que la Corte Suprema lo mande para la casa. Ahora, yo no sé si la Corte Suprema tiene tejado de vidrio o no para mandarlo para la casa. Todos sabemos que en el Poder Judicial se suceden los llamados, los besamanos y otro tipo de cosas. Pero ser tan impúdico para reconocerlo así claramente, ese ministro, porque si aquí hubo tráfico de influencias, ¿por qué no va a haber en otros casos? ¿Por qué no haber recibido otros llamados? ¿Por qué no? Lo encuentro terrible lo que ha ocurrido y lo que ha dicho este ministro Emilio Olgueta, que ojalá se vaya para la casa ahora. Sí, y la entrevista es más extraña todavía, por lo menos tiene un dato que a mí me llama también la atención, además de lo que mencionamos del tráfico de influencias que él reconoce para el nombramiento del fiscal Arias. Él dice además que es inocente de todo lo que se le va a formalizar, que el fiscal Arias actúa de esa forma, de dar a conocer una investigación, dañar la imagen de una persona X, en este caso él, pero que finalmente eso no va a llegar a ningún puerto, a su juicio, que varias veces reitera su inocencia. Sin embargo, a pesar de eso, que tiene que demostrarse, da cuenta de esto que sí sucedió y lo asume en primera persona además, a pesar de que no dice quién fue el que lo llamó para nombrar a Arias ahí en Rancagua. Sin embargo, sí reconoce que participó activamente de tráfico de influencias también. Para que usted se ubique, Emiliano Arias es el fiscal regional de O'Higgins. El fiscal de Rancagua es Moya, que es el que justamente pretende formalizar a Emilio Olgueta. Él acusa tanto a Arias, que es el fiscal regional, como al fiscal de Rancagua, Moya, los dos trabajan en la fiscalía obviamente, de estarlo persiguiendo. Se tiene que ir, lo tienen que expulsar. El señor tiene 6,8 en su nota, en su evaluación. Se tiene que ir. Los poderosos de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, el actual presidente, Haroldo Brito, Hugo, no sé, los que sean, ¿escucharán? ¿Tolerarán esto? Se tienen que ir. Y yo no sé si las personas que estuvieron sometidas a la justicia de este ministro y que fueron sorprendidas con fallos raros, después de esto, ¿qué pensarán? Un señor además que tiene antecedentes hace rato. O sea, no es la primera vez que incumple la ley, pero el Poder Judicial, las autoridades judiciales lo han tolerado siempre, siempre. Yo sé que, bueno, estos comentarios son inusuales porque nadie se atreve a decirlo además. ¿Hay abogados que se atrevan a hablar del Poder Judicial? Así en forma descarnada. No, porque están sometidos a sus decisiones, no se atreven. ¿Quién se atreve a hablar del Poder Judicial en Chile? ¿Y por qué? Porque temen venganza. Y es simplemente una idea rara eso de temer una venganza, o existe la venganza en el Poder Judicial a través de su fallo.
Dejamos el asunto planteado porque yo me imagino que hoy día habrá alguna reacción. Sí, solo para cerrar el círculo, porque mencionábamos también al fiscal Moya, es él el que va a formalizar al ministro Elgueta, sí. El fiscal Moya, que tiene por su parte otro problema, que es el tema de estar eventualmente involucrado en la operación Huracán, no directamente, pero sí en una asesoría que se habría entregado a Bruno Villalobos y a Gonzalo Blue, justo en el minuto en que se conoce del asunto de la operación Huracán. ¿Se acuerdan cuando Bruno Villalobos se fue de vacaciones? Que nadie entendió muy bien por lo que estaba a Miami, por lo que estaba pasando en Carabineros. Él se fue de vacaciones de todas formas, lo mandan a buscar. Cuando llega, justo ese día se reúne con el fiscal Moya, en una reunión rarísima, por decirlo de alguna forma, muy extraña, no tenía nada que ver, pero se reconocía como una asesoría, algo así. Lo que pasa es que Moya, recordémoslo, fue fiscal en la Araucanía. Sí. Entonces tenía relación con los carabineros de la Araucanía. Entonces, según lo que se ha dicho, y es lo que se está investigando, le preguntaron a Moya qué hacer. Y algunos dicen que esa fuerte declaración que hizo el general Blue, ustedes lo recordarán, en contra del Ministerio Público, defendiendo la operación Huracán, habría sido idea de Moya. Habrá que probarlo. Pero mientras tanto, hay intervención del fiscal nacional para sacar a Moya, por ejemplo, de una investigación acerca de otro ministro de la Corte de Apelación. Todo esto es inusual, señores auditores, ¿por qué? Porque nunca un ministro de Corte de Apelación ha sido formalizado. Sería la primera vez. Entonces la defensa corporativa también existe.